Hoy les traigo una historia escalofriante que no solo sacudió a una tranquila comunidad en Michigan, sino que también inspiró una de las escenas más memorables del cine de terror moderno. Prepárense para sumergirse en el caso de Dennis Dupuy, un crimen que demuestra que a veces, la realidad supera a la ficción. Era el domingo de Pascua de 1990. Ray y Mary Thornton, una pareja de mediana edad, conducían tranquilamente por South Prairie Road, una carretera rural de Michigan. De repente, una camioneta Chevrolet van de color marrón apareció detrás de ellos, acercándose a una velocidad alarmante. El vehículo los rebasó agresivamente, casi rozando su parachoques. Mary, sobresaltada, miró la matrícula y bromeó: "Este tipo sí que tiene prisa". Poco imaginaban que acababan de cruzarse con un asesino. Unos kilómetros más adelante, la carretera los llevó junto a una vieja escuela abandonada. Allí, estacionada junto al edificio en ruinas, volvieron a ver la misma camioneta marrón. Un hombre de complexión robusta y cabello rubio sostenía lo que parecía ser una sábana teñida de rojo intenso. Mary, con la voz temblorosa, susurró: "Ray, ¿qué es eso?". "Parece que está empapado en sangre". Sin pensarlo dos veces, Ray pisó el acelerador. Pero su alivio duró poco. La camioneta marrón volvió a la carretera y ahora lo seguía de cerca. Durante varios kilómetros, que a la pareja les parecieron eternos, el misterioso conductor los siguió pegado a su parachoques trasero. Finalmente, lograron perderlo de vista al tomar una desviación. Fue entonces cuando tomaron una decisión que muchos considerarían temeraria: dar la vuelta y regresar. Al volver a la zona de la escuela abandonada, vieron al hombre cambiando las placas de su vehículo. La puerta del pasajero estaba abierta, revelando un interior manchado de sangre. El pánico se apoderó de ellos. Ray pisó el acelerador una vez más, alejándose a toda velocidad. Pero la curiosidad y el sentido del deber cívico pudieron más que el miedo. En un último acto de valentía, regresaron a la escuela abandonada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercaron al lugar donde habían visto al hombre por primera vez. Allí, parcialmente oculta en un pequeño agujero que parecía la madriguera de algún animal, encontraron una manta ensangrentada. Lo que Ray y Mary Thornton no sabían en ese momento era que acababan de presenciar las secuelas de un horrible crimen doméstico, un acto de violencia que había ocurrido apenas unas horas antes y a pocos kilómetros de distancia. Retrocedamos unas horas en el tiempo, a la mañana de ese mismo domingo de Pascua. Dennis Dupuy se preparaba para recoger a sus hijos. Dennis y su ex esposa, Marilyn, habían estado casados durante 18 años antes de divorciarse recientemente. A pesar de la separación, Dennis tenía derechos de visita específicos, y ese día de fiesta era uno de ellos. Dennis y Marilyn habían tenido una relación tumultuosa durante años. El divorcio había sido amargo, y Dennis no había aceptado bien la separación. Se sentía traicionado, despojado de su familia y su hogar. Cuando Dennis llegó a la casa esa mañana, la tensión era palpable. Los niños, sintiendo quizás el ambiente cargado, se negaron a irse con él. Esto desató una discusión acalorada entre Dennis y Marilyn. Las voces se elevaron, las acusaciones volaron de un lado a otro. La situación escaló rápidamente. En un momento de furia ciega, Dennis empujó a Marilyn. Ella perdió el equilibrio y cayó por las escaleras, golpeándose violentamente contra los escalones. Los niños, aterrorizados, vieron cómo su padre arrastraba a su madre fuera de la casa. "La llevo al hospital", les gritó Dennis mientras cargaba el cuerpo inerte de Marilyn en su camioneta. Pero Dennis nunca llegó al hospital. En lugar de buscar ayuda médica, condujo hasta un lugar aislado. Allí, en un acto de violencia final, le disparó a Marilyn en la cabeza. El interior de la camioneta se tiñó de rojo, la misma escena que los Thornton verían horas más tarde. Desesperado por deshacerse de la evidencia, Dennis condujo erráticamente por la zona, buscando un lugar para ocultar el cuerpo y cualquier prueba de su crimen. Fue entonces cuando se encontró con la vieja escuela abandonada, un lugar que parecía perfecto para su macabro propósito. Mientras tanto, uno de los hijos de Dennis, superando su miedo, logró escapar y llamar a la policía. Las autoridades comenzaron inmediatamente la búsqueda de Dennis y Marilyn, sin saber que ya era demasiado tarde para ella.
El cuerpo de Marilyn fue encontrado al día siguiente por un trabajador de carreteras, abandonado sin ceremonia a un lado del camino entre la casa familiar y la vieja escuela. La noticia sacudió a la comunidad. ¿Cómo podía un hombre aparentemente normal cometer un acto tan atroz? Dennis Dupuy se convirtió en un fugitivo. Durante un año, eludió a las autoridades, dejando tras de sí un rastro de confusión y dolor. Pero no pudo evitar establecer contacto con su pasado. Comenzó a enviar cartas bizarras a sus familiares y amigos, misivas perturbadoras llenas de justificaciones retorcidas para sus acciones. En estas cartas, Dennis citaba pasajes bíblicos, afirmando que Marilyn había estado volviendo a su familia en su contra. Escribía sobre haber perdido todo, sobre sentirse traicionado por el sistema y por aquellos en quienes confiaba. Estas cartas ofrecían una ventana escalofriante a la mente de un hombre que había cruzado una línea de la que no había retorno. Mientras tanto, Dennis asumió una nueva identidad en Texas. Se hacía llamar Hank Quinn, un nombre común, poco memorable. Consiguió un trabajo, comenzó una relación con una nueva novia. Por fuera, parecía un hombre normal tratando de empezar de nuevo. Pero en su interior, los demonios de su pasado lo atormentaban constantemente. El caso de Dennis Dupuy captó la atención nacional. Los productores del popular programa de televisión Misterios sin resolver decidieron presentar la historia, esperando que la exposición pudiera llevar a la captura del fugitivo. El episodio se emitió un año después del crimen. En un giro irónico del destino, fue el propio Dennis quien vio el episodio sobre su crimen. Sentado en el sofá de su nueva casa en Texas, vio cómo su vida anterior se desplegaba en la pantalla. Las imágenes de Marilyn, de sus hijos, de la vida que había destruido, lo golpearon con una fuerza inesperada. Esa misma noche, Dennis empacó apresuradamente algunas pertenencias. Sabía que su nueva vida estaba a punto de desmoronarse. Pero el destino tenía otros planes. La familia de su novia también había visto el programa y lo reconocieron de inmediato. Mientras Dennis se preparaba para huir, ellos llamaron a la policía. Lo que siguió fue una persecución digna de una película de acción. Dennis, al volante de su camioneta, atravesó varios estados en su intento desesperado por evadir a la justicia. La policía lo seguía de cerca, las sirenas rompiendo el silencio de la noche. En un acto de desesperación, Dennis atravesó 2 bloqueos policiales, disparando contra los oficiales que lo perseguían. La persecución llegó a su clímax trágico en Mississippi. Acorralado, sin opciones, Dennis tomó una decisión final. Se suicidó de un disparo en la cabeza, en la misma camioneta donde había matado a Marilyn un año antes. El círculo se cerraba de la manera más sombría posible. La historia de Dennis Dupuy, con todos sus elementos de persecución en carretera y horror cotidiano, no pasó desapercibida para Hollywood. Aunque nunca se confirmó oficialmente, es ampliamente aceptado que este caso inspiró la secuencia inicial de la película Jeepers Creepers del 2001. Las similitudes son innegables: una pareja conduciendo por una carretera rural, una camioneta siniestra que los persigue, un hombre misterioso ocultando algo aparentemente sangriento. El director Víctor Salva tomó estos elementos de la vida real y los transformó en una de las secuencias de apertura más memorables del cine de terror moderno. Hoy, más de 3 décadas después de los eventos, la vieja escuela abandonada sigue en pie. Sus paredes decadentes, testigos silenciosos de aquella tarde fatídica, parecen guardar secretos que nunca revelarán. Contrario a lo que muchos creen, Dennis nunca escondió nada dentro de la escuela. El edificio simplemente se convirtió en el escenario involuntario de su intento desesperado por cubrir sus huellas. En el cementerio de Oakland Hills, no muy lejos de donde ocurrieron estos eventos, yace Dennis Dupuy junto a sus padres. Su lápida, a diferencia de las de su familia, no recibe flores ni cuidados. Es un recordatorio sombrío de cómo una vida puede descarrilarse y acabar en tragedia. Y en algún lugar de ese mismo cementerio, una tumba sin nombre guarda los restos de Marilyn Dupuy. Los empleados del cementerio creen que está enterrada en esa zona, pero sin una lápida que la identifique, su ubicación exacta se ha perdido en el tiempo. Es un final triste y anónimo para una mujer cuya vida fue arrebatada de forma tan brutal. Este caso nos recuerda que a veces, los monstruos no se esconden en la oscuridad de un bosque o en una casa embrujada. A veces, viven entre nosotros, ocultos a plena vista.
Denis Depoe pasó de ser un esposo y padre a un asesino fugitivo en cuestión de horas, dejando tras de sí un rastro de dolor y destrucción que inspiró una de las escenas más aterradoras del cine moderno. La historia de Denis y Marilyn Depoe es un recordatorio sombrío de cómo la violencia doméstica puede escalar hasta niveles inimaginables. Nos hace preguntarnos cuántas tragedias similares ocurren a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta, cuántas vidas se desmoronan en silencio detrás de fachadas de normalidad. También nos recuerda el poder del azar y las decisiones impulsivas. Si Ray y Mary Thornton hubieran decidido no regresar a investigar, ¿cuánto tiempo más habría pasado antes de que se descubriera el crimen? Su valentía, aunque arriesgada, jugó un papel crucial en la resolución del caso. Y finalmente, esta historia nos muestra cómo los eventos de la vida real pueden inspirar el arte, cómo nuestros miedos más profundos y las tragedias más oscuras pueden transformarse en narrativas que nos cautivan y nos aterran por igual. Si esta historia les pareció fascinante y escalofriante, no se pierdan más relatos como este. Sigan y suscríbanse a mi canal Historias Sombrías para sumergirse en más misterios inquietantes y casos reales que desafían la imaginación. Recuerden, la realidad a veces supera a la ficción, y aquí en Historias Sombrías, exploramos esa delgada línea entre lo creíble y lo imposible. ¿Quién sabe? Tal vez la próxima historia que contemos sea sobre algo que sucedió en tu propia ciudad. Hasta la próxima.